trazó a esta realidad del conservadurismo cultural de la escuela austríaca en sus notas de Pan Am Post de hace más o menos 3 o 4 años, notas que la llevaron a tener muchísimos ataques, pero notas que revelaron un montón de textos, sobre todo de Rothbard, si no recuerdo mal porque las leí en su momento, sobre todo de Rothbard, donde si vos quitabas el nombre Rothbard, parecía que había sido escrito por Miklos, o parecía que era de un ultrapartidario de Donald Trump, ¿no? Entonces Vanessa, creo que había sacado como 3 notas, más o menos 3, 4 notas, hace como 4 años, no sé si siguen publicadas, pero estaría bueno que la gente las leyera, porque ahí se van a encontrar con la cara conservadora de los que te venden como si fuesen nihilistas, hedonistas, progresistas y globalistas, cuando en verdad eso no es cierto. Y fíjate, Agustín, que a mí me pasó que cuando yo empecé a escribir sobre eso, efectivamente ese tema no estaba. Es decir, en los libertarios entre todos había paz porque no se hablaba de la parte cultural. Y cuando yo empecé a sacar eso, sabes que yo sí me esperaba ataques en el sentido de no estoy de acuerdo con eso o no me gusta, pero no en el sentido de es mentira, eso no es lo que decían, del asombro de no conocer. Yo ahí lo que me di cuenta es que no los habían leído, ¿me entiendes? Y eso es triste porque, ok, da el debate, pero siendo honesto, leyendo las cosas, no ignorando lo que no te gusta y diciendo es que esto no, por alguna razón no me gusta, pero no, esto no existe. Se supone que muchos libertarios han leído algunos libros, o por lo menos los libros básicos, y la verdad es que todos, o sea, Rothbard, Hayek, Mises, los padres de lo que nosotros entendemos como ser libertario, todos enfocaban la mayor parte de su trabajo a ética, moral, valores. Entonces yo digo, estos libertarios se leyeron solo las citas de economía y se saltaron todo lo demás, pero además en las partes de economía se saltaron las partes en las que ellos explican cómo el capitalismo, de nuevo, a lo que iba antes, el capitalismo no es fundamentalmente bancos y bolsa de valores, el capitalismo es fundamentalmente la actitud, los valores y la forma de desempeñarse en su vida diaria de las personas, ¿no? El profesor Bastos tiene una frase que dice capitalismo, ahorro y trabajo duro. El trabajo duro y el ahorro son valores y aunque les duela son valores conservadores. A mí no me van a decir que el trabajo duro y el ahorro son valores progresistas o valores de la izquierda, son valores conservadores y también aunque les duela son valores conservadores porque los enseñaban las religiones. Entonces creo que me preocupa un poco que se salten eso y que ignoren todo eso y también creo yo que es una falta, muchas veces todo esto de los libertarios yo lo veo como una especie de grupo en el que perteneces, un grupillo en el que perteneces y no importa la realidad. Sabes que una vez escuché a un liberprogre hablar de lo que era una secta y cuando yo leí lo que él escribió dije, bueno, eso parece que es lo que es el movimiento libertario en este momento, una secta. Tú no puedes decir algo contrario a lo que alguno dice porque entonces te caen todos y maldito conservador y todas esas cosas. Y están completamente alejados de la realidad, ¿no? Entonces... Vanessa, cortito, ahora la nueva chapa es Liber, porque les ha olido lo de Liber Progress, entonces ahora nos dicen Liber. Ya no saben qué tontería inventar, pobrecito, ponerlas así. Sí, entonces, a ver, cuando tú ves, también hay, por ejemplo, un video del profesor Huerta de Soto, que según entiendo, según me dijeron a mí, fue después de una charla de alguna libertaria, y él dice como que le da desespero lo que acaba de escuchar, porque alguien acaba de decir que quiere salvar la democracia del populismo. Entonces el profesor Huerta de Soto dice, por favor, si la democracia es populismo. Es que la democracia estos libertarios que andan por ahí, tipo... Perdón, era Gloria Álvarez, la ponente anterior era Gloria Álvarez. Lo digo yo para no hacerte quedar mal a vos. Entonces estos libertarios que andan, por ejemplo, es que ni Trump ni Biden, a ver, vamos a ver, eso queda muy bien en tu secta en la que no puedes ser pro Trump porque te van a juzgar y todo eso, pero en el mundo real, donde yo vivo, va a ganar o uno o el otro. No puedes anular la realidad y decir en mi realidad burbuja no va a ganar ninguno de los dos. Y si gana o uno o el otro tiene consecuencias diferentes. Y eso te lo puede reconocer cualquiera, hasta el más progre de todos o el más a la derecha de todos tiene consecuencias diferentes. Entonces yo entiendo que a mí alguien me diga, mire, en mi mundo ideal ni uno ni el otro. Pero que cuando tú le pides a alguien una opinión
real, a una politóloga o a alguien, como analízame la realidad, que la respuesta sea ni el uno ni el otro, te estoy pidiendo que me analicen la realidad, y la realidad es que va a ganar uno o el otro, y el uno o el otro tienen consecuencias diferentes. Entonces me parece que es también, primero, una secta y una cuestión de pertenecer, y en algunos casos una cuestión de negocio, porque hay quienes viven del mundillo libertario, ¿no? De la empresa libertaria. Los grandes autores libertarios se enfocaban fundamentalmente en valores y en ética y en todo esto, y de ahí se desprendía la economía. Eso también lo ignoran los libertarios. La economía sale después de eso. Creo que es importante que los liberales y los libertarios, los muchachos sobre todo, los más jóvenes, vean este video y no les estamos diciendo crean, ¿no? Simplemente investiguen por su cuenta y se van a entender que el liberalismo y el libertarismo, esta versión radical, ¿no? Nihilista, hedonista que les están vendiendo, no los va a llevar a ninguna parte. Y por eso es que estas corrientes liberprogres están perdiendo adeptos en cantidades masivas. No he visto un desbande tan fuerte en redes realmente en años. Los están abandonando en masa. ¿Por qué? Porque sus propuestas no tienen respuestas a los problemas de la actualidad. Simplemente les dicen dróguense más, prostitúyanse más, vendan más. No van a tener ninguna respuesta compleja a toda la complejidad que vivimos hoy, así que exploren otros puntos de vista. Eso yo sumo algo a lo que dice Miklos, si me permitís un minuto, que es que esto ya pasó en el libertarismo. Esto no es una historia nueva, esto es una historia que se repite. Marx además decía que, esto estaba en el 18 Brumario de Marx, decía que la historia se repite primero como tragedia y después como farsa. Hoy estamos viviendo la repetición en clave de farsa de algo que ya pasó como una tragedia. Lo que pasó involucró al Partido Libertario, el movimiento libertario en los Estados Unidos, con Rothbard como su líder. Rothbard en algún momento pensó que era buen negocio político tratar de fingir simpatía para los sectores progresistas culturales, llamémoslos así, porque, bueno, si vos te ubicás en aquel tiempo, estamos hablando de los 60, 70, tenés el movimiento hippie, tenés la lucha contra la guerra de Vietnam, tenés además una nueva izquierda en Estados Unidos muy antiburocrática, y en eso podía haber algún punto de contacto. Entonces Rothbard dijo, bueno, a ver, estos tipos supuestamente piden más libertad, pero tienen un problema, son progresistas, no importa, nosotros los vamos a poder curar. Y eso no pasó, le penetraron el movimiento libertario se llenó de drogadictos, hippies, alcohólicos, se llenó de gente que es piantavotos, porque la gente normal... ¿Perdón? De pachamamertos, como dicen en Santiago. Y claro, toda esta gente, ¿no? Con sus saumerios y sus cosas. Y la verdad es que en la democracia ganan los que obtienen más votos, y la gente anormal es piantavotos. Entonces yo veo ahora, por ejemplo, algunas convenciones, una que tuvo lugar en el año 2016 el Partido Libertario en Estados Unidos, donde el ponente entró corriendo desnudo, un gordo que creo que era su líder o algo parecido, y entró corriendo desnudo. Evidentemente, ¿quién va a votar eso? No lo va a votar nadie. O digamos líderes libertarios que lanzan una cruzada antirreligiosa más furibunda que su cruzada contra el Estado, tampoco los va a votar nadie, porque nuestros pueblos son todavía son pueblos religiosos. Entonces, políticamente, como Vanessa también lo dijo recién, no sirven porque no conocen la realidad política, no conocen la realidad de sus sociedades, porque en general, además, sumo algo que es importante, es que en términos de clases suelen ser personas acomodadas, que no han tenido calle, que no han trabajado nunca con la gente normal, con la gente... No conozco libertario que le haya dolido el estómago. Exactamente, en general, y no es coincidencia de que en general las clases más bajas hoy se estén sintiendo más cómodos con las derechas que con las izquierdas, precisamente porque las izquierdas también van por esa senda en la cual son antifamilia, son antipatria, son antidios, son viva la migración. ¿Y quiénes son los que más padecen la migración? Los que viven en barrios inseguros, los que no tienen su casa en el country cerrado, en su barrio cerrado, los que tienen su trabajo en su fábrica, que ahora llega nueva mano de obra ilegal y por lo tanto mucho más barata. Entonces, todas esas respuestas las está empezando a dar una derecha que está constituida por conservadores, por patriotas y por libertarios. Por libertarios como Hans Hermann Hoppe, por ejemplo. Entonces, cuando de esto se da cuenta Rothbard, el tipo se sale del movimiento libertario. Esto creo que también está bien contado en las columnas de Vanessa. Se sale del movimiento libertario y crea otra cosa nueva, que es el paleolibertarismo. Con Rockwell, con otra gente más, crean el paleolibertarismo, y tiene ahí un texto muy bueno que ustedes lo pueden buscar, es cortito, se llama Libertario Modal, ¿no, Vanessa? ¿Libertario Modal es el título? No, ¿por qué paleo? ¿Por qué paleo? Y ahí es ¿Por qué paleo? Libertario modal. ¿Por qué paleo? Y ahí te explica de qué van los libertarios por moda. Sería libertario modal, libertario por moda. Y te describe al progre, liberal, progre de hoy típico.
odia a la familia, odia a las instituciones, odia a la tradición, odia a las iglesias, odia todo lo que sea autoridad. Dice, pero eso nunca fue el libertarismo, dice Rothbard. Estos son los que infiltraron el libertarismo. Entonces, lo que hemos comentado hoy no es antilibertario. Al contrario, conoce la historia del libertarismo, conoce además los textos libertarios. Sabemos muy bien que los grandes autores libertarios e incluso los grandes autores liberales como Locke, Montesquieu, Tocqueville, los padres fundadores de Estados Unidos, han sido conservadores culturales. Y además conocemos la historia del movimiento libertario en los Estados Unidos. Y sabemos muy bien además que el único que llegó a hacer algo en el movimiento libertario de los Estados Unidos fue un conservador cultural como Ron Paul, que es antiaborto, es totalmente pro vida, es contrario al lobby LGBT, es contrario a todo eso, es pro familia. Bueno, en fin, no me quiero extender, pero quiero que quede súper claro, no somos antilibertarios, al revés, yo me he formado como libertario, pero no nos representan en absoluto esta nueva movida del libertarismo progresista, y lo que reivindicamos es una asociación más amplia entre ideas conservadoras que ya están presentes en los autores libertarios más potentes. De hecho, hay una frase de Rothbard en Por qué Paleo que es súper fuerte y que yo creo que deja claro la rabia que tiene él de esa equivocación que cometió y del error tan grande que se dio cuenta de coquetear con el progresismo y de ser un libertario modal. Él dice, yo me quiero arrancar de la suela del zapato la suciedad del libertario modal. O sea, es súper fuerte y uno entiende la rabia que tenía en ese momento de wow, esta gente cómo no entiende estas cosas, ¿no? Claro. Y acá ha habido argumentos, ojo, acá no ha habido sí, acá hay argumentos, la gente puede consultar y sacar sus conclusiones. Yo quiero recomendar un libro, que de hecho este fue el libro por el cual Antonella Martí me bloqueó en Twitter por el solo crimen de decirle, oye, lee chiquita esto, ¿no? Y deja de escribir tonterías. Bueno, bloqueado, porque le encanta la libertad. Sí, adelante, por favor. Sí, perdón que yo te interrumpa, pero para que se note la diferencia intelectual, Antonella Martí en sus libros inventa citas que no existen porque no lee los libros. Por ejemplo, en el libro de La dictadura intelectual populista arranca con una frase de Gramsci que no existe. Aquello de tome la cultura y todo lo demás vendrá por añadidura no fue jamás dicho por Gramsci. Lo dijo una vez Alberto Venegas Lynch, hijo, en una conferencia, tratando de resumir el amplísimo corpus teórico de Gramsci en una frase en el marco de una conferencia, y Antonella, bueno, por no ir a leer a Gramsci, se pensó que eso era una cita de Gramsci. Entonces yo entiendo que te bloqueé, Miklo, si le recomendás libros, porque ella cuando escribe libros tampoco lee otros libros. Pero este libro lo recomiendo fervientemente, se llama Hayek on Liberty, ¿ok? Es un libro escrito por el filósofo británico John Gray. No van a decir que John Gray pues, es un conservador. John Gray fue marxista en sus inicios. Después se hizo liberal. Y después viendo el mamarracho en el que se convirtió esta fusión que se da, ¿no? Yo creo formalmente, para dar un poco de antecedente, esta fusión entre el socialismo de estado de bienestar y vamos a decir, el liberalismo economicista, el libre mercado, en esta fusión teórica de la tercera vía del libro de Anthony Giddens, que creo que marca un punto claro, por lo menos en términos intelectuales teóricos, de esta fusión, de este centrismo, de estos moderados que dan origen a esta tecnocracia progresista. Yo creo que ese es un punto clave. Ahora, este libro que escribe Gray interpreta la filosofía de Hayek en múltiples campos. Y el mismo Hayek, y quiero leer acá, ya que Agustín le han dado ahí, ¿no? Ahí está, para que vean que no voy a estar inventando, después le hacen captura de pantalla para que vean que no estoy inventando. Friedrich August von Hayek se refiere a este libro, el primer repaso de mi trabajo, que no solamente entiende en su totalidad lo que yo he hecho, sino que también es capaz de llevar mis ideas más allá del punto en el que los dejé. O sea, se han escrito muchas obras de Hayek, mi maestro escribió sobre Hayek, ya. Hayek recomienda Y para que no digan que se van a pasar 25 horas estudiando, ¿no? Se lo leen en 3 días. Ok, bueno. ¿Qué dice John Gray sobre la obra de Hayek? No. Encontramos en Hayek un testamento del liberalismo clásico en el cual se ha purificado de sus errores, especialmente los errores del individualismo abstracto y el racionalismo sin crítica o no crítico, que informa del trabajo incluso de aquellos grandes autores liberales clásicos, y a los cuales Hayek ha sido capaz de corregir, absorbiendo vamos a decir, las ideas más profundas de la filosofía conservadora. ¿Qué está diciendo Gray? Que Hayek en su obra lo que hace es corregir estos libertrolos economicistas, ¿no? Economicistas y que creen en este homo economicus y la cuestión, y le dice, muchachos, vayan al conservadurismo, ahí van a encontrar complementos a sus tonterías. Con eso cierro.